los voy nombrando y bueno. Bueno, vamos Bueno, a dar inicio a un proceso vinculado a analizar la educación en tiempos de pandemia, ¿sí? Bueno, y trabajar en época de pandemia hoy en día lleva implícito todo un proceso de análisis de la realidad actual, ¿sí? Hay numerosos pedagogos que están transitando hoy este desafío de poner en palabras y socializar desde el marco teórico distintas opiniones o experiencias, ¿sí? Bueno, hoy vamos a invitar a debatir a Constanza Vázquez, ¿sí? Julieta Ramírez, Noelia Ramos y González María Beanes, ¿sí? Cada una ha realizado un estudio de algunos pedagogos y van a poner en voz y también lo van a interpretar en algún sentido para construir y socializar el saber pedagógico que los mismos van poniendo en escena en el campo, ¿sí? Bueno, vamos a dar la palabra a Constanza. bueno, yo voy a hablar acerca de Flavia Teridi. Ella es licenciada en la educación de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, es doctora en psicología y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Eh, Flavia Teridi habla del contexto de la pandemia y dice que estamos en tiempos extraordinarios. Ella se postula como que dice que ella no es de las personas que dicen que después de una crisis vienen cosas buenas, se aprende. Ella dice, donde hay crisis, hay crisis. Y después de estas circunstancias está una desescalada de los sistemas escolares. Porque hay 1.300 millones de alumnos que no están asistiendo a las escuelas porque están cerradas. Bueno, la pedagoga empieza hablando de que no todo es nuevo. Y ahí plantea tres preocupaciones que son la desigualdad, el tema de la desigualdad que estamos hablando tanto ahora en la pandemia, pero ella dice que nunca hubo una situación igualitaria, tampoco cuando estábamos en una escuela con presencialidad. El otro tema es la desconexión, la gente que no puede, que no tiene dispositivos o no tiene conexión, eh, que dice que podemos asimilarlo también con la falta, la inexistencia, o sea, la falta presencial que había también antes. Y la otra preocupación es acerca de que todos los alumnos avancen al mismo ritmo, que esta monocromia también estaba en crisis antes. Entonces, el primer planteo de este PAO es que todo esto no son cosas nuevas que surgieron ahora. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para que cuando volvamos a no solo intentar resolverlo ahora, sino que cuando volvamos a la presencialidad son cosas que teníamos de antes y seguir trabajando en ello. Eh, después también habla de que la sociedad aprendió ahora tres cosas. La primera es que en la escuela no solamente se enseña, sino que la escuela es un lugar de encuentro, y en esto la pedagoga va a hacer mucho énfasis en el lugar de encuentro. La segunda es que enseñar una tarea especializada. Actualmente vemos a padres queriendo explicar, hermanos, tíos, queriendo dar un tema o explicar algo que no les sale, o no pueden, o el niño no entiende. Entonces, por suerte, dice la pedagoga que la gente se está dando cuenta de esto, de que enseñar una tarea especializada y es el rol que tiene el docente, entonces, bueno, tiene una formación, digamos. Y el tercer punto es que disponer de tecnología no es disponer de didáctica. Si bien hay lugares, familias, sectores, niños que no disponen ni de dispositivos, no tienen dispositivos o no tienen conectividad, pero incluso donde sí hay dispositivos y sí hay conectividad, no está habiendo, no se está aprendiendo, no se está logrando el aprendizaje. Así que bueno, ella define a la situación actual que no es, no son clases virtuales y no es que la escuela se trasladó a la casa. Ella define que tenemos una educación en el hogar que está comandada por la escuela. A partir de ello, tenemos unas preocupaciones o problemáticas y unas decisiones que podemos tomar como, no solución, pero bueno, decisiones que podemos tomar, digamos, los docentes. En primer lugar, la primera preocupación es acerca de quienes están desconectados, ¿sí? Que hay que mejorar la tecnología.
La segunda es otra preocupación acerca de que no todo es online y que hay cosas que se dan en la presencialidad o elementos, que eso es necesario identificarlo para que cuando volvamos a las clases sepamos qué es lo que se pudo dar o no, qué hace falta. La tercera es la autonomía de los estudiantes, es otra preocupación, porque cuánto puede aprender el estudiante solo desde su casa, cuánto se le puede dar. La cuarta es el agotamiento frente a la pantalla. También nos imaginamos que en las clases los niños pierden la atención o se distraen cuando hay un profesor, otros están con otros, pero incluso frente a la pantalla, imaginarse 5 horas al frente de una pantalla, bueno, es un tema también, una preocupación, el agotamiento de la atención también. Y la quinta es una preocupación acerca de la evaluación y la acreditación. Para todo esto, la PAO después termina con decisiones que podemos tomar, ¿no? Así como sugerencias. La primera dice que hay que darle tanto importancia al tratamiento de los contenidos como al vínculo, generar un lazo entre el alumno, un encuentro entre el alumno y el docente. La segunda es seleccionar los contenidos y priorizar, porque no entra lo mismo, todo lo que se quiere dar en lo presencial no entra igual en lo virtual, entonces hay que hacer una selección. La tercera es convertir la evaluación a una mirada del proceso, estar atentos a las respuestas, a las preguntas, a la realización de actividades, y todas estas tomarlos como indicadores de un proceso. La otra es hacer acuerdos entre los profesores de la institución, para no sobreexigir al alumno, porque si un alumno tiene que de repente manejar 5 plataformas distintas, o 10 formas de entregar trabajos, o distintos textos, entonces reducir e intentar no hacer tan variable eso. Y la otra, bueno, es que los docentes sepan que no pueden exigirse dar una propuesta completa, o sea que ahora no va a ser completa la propuesta. Y bueno, y después de todo, hace hincapié en esta vuelta a las clases, que aparte de los protocolos que hay que seguir y determinar qué es lo que se va a dar en el tiempo que queda, lo importante es, como dije antes, el lugar de encuentro, que tenemos que prepararnos para que cuando lleguemos a las clases se compartan las experiencias, se genere un espacio de compartir, de cada uno expresar lo de la cuarentena y cómo vivió este tiempo, priorizando esto, que la escuela es un lugar de encuentro. Bueno, Eso es todo lo que dice la bien. pegadora en estos videos. Sí, es posible reconocer en el autor mucho optimismo, ¿no? Sí, mucha Sí. energía y propuestas y orientaciones que la política educativa está teniendo en cuenta y lo valora, ¿sí? El campo pedagógico, esta pedagoga en particular. Bueno, Julieta, ¿qué nos dice Julieta en relación a esto? Gracias, Constanza. Bien. Gracias. A mí me tocó Adriana Pudirós, que es una política y pedagoga argentina, actualmente secretaria de la Educación del Ministerio de Educación Nacional. Fue profesora universitaria, investigadora del CONICET, ejerció múltiples cargos políticos en la función pública, pero ante todo es maestra. Lo leo, profe, porque así me siento más segura. Lo que ella nos comenta en la entrevista de Diálogos en Cuarentena es que nos encontramos en una situación inédita que nos remite a recordar que la familia, escuela y trabajo se fueron diferenciando durante muchos siglos por culpa de la sociedad industrial. Gracias a esta situación de pandemia, escuela, familia y trabajo se pusieron en un mismo cuadro y volvieron a ser uno. Y esto es lo que plantea como una primera instancia. En segundo lugar, plantea que hay que tomar conciencia de la situación mundial y que esto mismo afecta a toda una generación de estudiantes de todas las edades a nivel universal. Después, ya hablando de la problemática en general, plantea que podría decirse que existen 3 momentos en esta pandemia. El primero fue cuando comenzó todo esto, las primeras medidas que se fueron tomando, la asimilación de las personas. El segundo fueron las diversas reacciones del gobierno, las medidas tomadas y lo bien que hicieron en parar el país para poder evitar la pandemia. Y el tercer momento es el que estamos viviendo todavía, el de adaptarnos a esto mismo, a crear nuevas rutinas y aceptar la pandemia. Como problemáticas de la educación, ella deja ver deja ver que esta situación de pandemia lo ve como un beneficio para la educación, porque dice que los docentes podrían haberse encerrado en sí mismos y esperar a dar clases cuando pudieran volver a verse,
y no brindar actividades y no cumplir con su obligación, o que ningún alumno hubiese podido conectarse y así cumplir con las actividades brindadas por el docente, o como también que la familia no le brinde, digamos, el apoyo necesario a ese alumno para que pueda cumplir con para que pueda estudiar. Por el contrario, o sea, ella dice que esto fue un avance en la educación porque hubo mucha incentiva, mucha creatividad por parte de los docentes y que también los docentes aprendieron mucho sobre lo virtual. Y en esto yo estoy en desacuerdo, pero no del todo, porque no todos tuvieron los recursos necesarios para poder conectarse y hacer las actividades brindadas, tanto alumnos como docentes, por cuestiones lógicas, como por ejemplo la economía. Y más allá de eso, sí estoy, digamos, de acuerdo en la creatividad que tuvieron los docentes y en las distintas formas de brindar las actividades a sus alumnos y en el apoyo de las familias y las instituciones. Volviendo a la entrevista, otra problemática que nos plantea es que el Estado tiene que ayudar a resolver esta brecha tecnológica en la educación, sobre todo porque esta brecha es desigual. Dice que hace falta que llegue la conectividad a todo el país y que por esta misma razón el regreso a clases va a generar mayor desigualdad para los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de participar en las clases virtuales, en las actividades brindadas y tuvieron menos acceso. Y que para solucionar esto necesitan mucho más maestros y maestras que para poder integrar a estos chicos cuando retomen las clases con normalidad. Después, como propuestas de desafíos para la educación, yo puse el final de la entrevista, donde habla que hay que dejar de ver a la pandemia como una tragedia y empezar a dar más acreditación al mérito que se merecen las personas que siguen trabajando para que el año escolar no esté perdido, antes que empezar a ver cómo van a terminar los chicos a nivel académico cuando pase todo esto y volvemos a la normalidad. Hay que comenzar a plantearnos cómo vamos a volver la forma y la forma en que retomamos ciertos temas. También plantea que cuando comenzó toda esta pandemia se estaba realizando una campaña para brindarle dispositivos a los niños de nivel inicial para que puedan realizar actividades de aprendizajes, para no tener que usar siempre el celular de sus padres y estos mismos poder realizar sus actividades con libertad sin tener que darle el teléfono al niño para que pueda realizar las actividades propuestas por la seño. Pero bueno, todavía se seguía planteando y no era nada sólido, por así decirlo. Perdón. La pedagoga nos plantea que hay una generación mundial de estudiantes que están adquiriendo educación de una forma inesperada porque nos encontramos en una situación inédita adquiriendo saberes inéditos. Ella dice que a lo mejor los chicos saben más ahora que antes, porque en estos meses aprendieron mucho más de lo que se esperaba. Y en esto tampoco estoy de acuerdo, porque como estudiante y como una persona que usa sus redes sociales, puedo ver cómo hay muchos, pero muchísimos estudiantes que no solo no llegan a cumplir con las tareas presentadas, sino que realizan las actividades sin comprenderlas, que solamente las realizan de forma rutinaria, ay, me perdí, digamos, solo por cumplir. Y puedo ver cómo algunos docentes tampoco se involucraron en la situación personal de cada alumno, sino que generalizan todas las situaciones sin tener consideración. Y también cómo los padres, en la intención de ayudar a sus hijos, terminan realizando ellos mismos las actividades o dando directamente las respuestas correctas a sus hijos sin dejar que ellos comprendan, solamente para que puedan cumplir con las actividades. Son la minoría de alumnos los que pueden cumplir con la comprensión de las actividades y cumplir en tiempo y forma. Así como ella misma plantea que la conectividad en toda la Argentina es fundamental, lo dice como de una forma muy leve, como si estuviera tratando de solucionar, pero nunca llegan las soluciones. Entonces, a mí me resultó muy injusto que sugiera que los alumnos están aprendiendo mucho más que antes, cuando no siempre es así, y más ella siendo secretaria de la Educación. Entiendo que es de un partido político, que es política y todo eso lo entiendo, pero no puede asumir que en esta pandemia la educación se vio beneficiada cuando solamente algunos alumnos cuentan con todos los recursos. Eso Muy bien, Julieta. Si podemos ver en algún sentido a Terigi, hay unas orientaciones que realiza muy focalizadas, muy puntuales. En algún sentido prescribe algunas orientaciones en las instituciones, ¿sí? Y Adriana Puigros está haciendo un análisis político, ¿sí? Más de la política educativa y del impacto,
en algún sentido dándole una impronta particular a una orientación definida, ¿sí? Pero tiene algunos ejes o problematiza también el tema de la conectividad, ¿sí? Hace muchos años que estamos con el tema de la conectividad y un desafío de política educativa instalarlo, ¿sí? Bueno, gracias, Julieta. Noelia De nada, profe. nos va a abordar, va a trabajar sobre el aporte de Graciela Frigerio, ¿sí? ¿Qué nos dice Graciela Frigerio y qué aporte nos realiza en este sentido? Bueno, a mí me tocó observar la conversación entre la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, y la pedagoga, doctora en Ciencias de la Educación, Graciela Frigerio, como decía el profe. Ellas abordaron el tema pandemia, educación y desigualdades. Bueno, nos marcan como que en este oficio hay un montón de preguntas y de interrogantes por responder, y nos hablan de un todos que en este momento no puede ser. Entonces, van a abrir un debate en cuanto a la educación y las desigualdades que ocurren en estos momentos, el crecimiento que se produce por este distanciamiento que hay de las escuelas. Entonces nos presentan interrogantes como, dice, ¿cómo vamos a modificar la vida cotidiana, la organización social después de esta experiencia que nos está atravesando con tanta intensidad? ¿En qué tiempo de pospandemia tendremos mejores condiciones para la igualdad en la educación de las nuevas generaciones? ¿Veremos brechas más grandes que achicar? ¿Será necesario insistir más en el ofrecer con intensidad una herencia cultural que aloje, que medie para comprender otro mundo posible? ¿O surgirán mejores oportunidades para construir igualdad? ¿Qué lugar tendremos con esta tarea? Entonces, bueno, la pedagoga Graciela Frigerio nos habla de la idea de las vidas, nos habla que nosotros como docentes tomamos decisiones éticas y políticas que van a influir en esas vidas, en esos niños, y van a otorgarle un efecto a ellos. Entonces, también en este punto nos habla del azar, nos habla de que las personas no elegimos dónde nacer, ni qué economía va a tener nuestro hogar, ni a qué escuela vamos a ir. O sea, como que nosotros nacemos en una familia y nuestro contexto, nuestro entorno, es el que nos va a dar las posibilidades para ingresar al mundo en el que vivimos. Entonces, hay un sector de la sociedad que viene con un origen o un anclaje que los deja como anclados a donde están y no los dejan seguir. Acá es donde aparece la educación como con una bandera emancipadora, ayudando a abrir caminos a esos niños para mostrarles otras realidades. Sin embargo, estas desigualdades forman parte de una minoría que le conviene mantener estas desigualdades. Nos dice que hay un sector de la sociedad muy privilegiado, que si no tuviese estas desigualdades marcadas, no seguiría como teniendo ciertos privilegios o ciertas comodidades que tienen, manteniendo así como estamos. Entonces en el camino tenemos niños que se pierden, que son sufridos por los docentes, por los pedagogos, niños que conviene que se pierdan, y niños que realmente son los protagonistas de este sufrimiento, los que sobre ellos cae el veredicto del negativo, se podría decir. Entonces, el único lugar posible o por lo menos que conocemos, que abre puertas e incluye y muestra otras posibilidades, es la escuela y la educación. Entonces, ahora con esto de la pandemia, que estamos tan alejados de las aulas, es donde volvemos a notar que es el único vínculo capaz como estirar ese lazo, como nos decía Coti, para unirnos, para ayudar. Entonces, bueno, la pedagoga nos habla de tratar de construir un vínculo pedagógico y nos dice que a partir de ahora
vamos a tener que comprender lo que nos pasó, o lo que nos pasa, para tomar, para poder analizarlo y tomar nuevos caminos. Bueno, a modo de propuestas, la pedagoga nos dice, esta situación multiplica exponencialmente desigualdades en otros territorios que no es lo escolar. Así como la escuela se recrea, se reinventa, el Estado debe asumir esa justicia social. Por otra parte, nos habla de que los niños necesitan grandes que se hagan presentes y que puedan instalar relaciones que limiten de manera importante toda inhibición en la relación del saber. La escuela puede redistribuir otra regla distributiva en su qué hacer, en ese espacio pequeño pero crucial en la vida del individuo. Poder hacer lo posible de lo imposible con criterio de justicia como protagonistas, dejando huellas en la vida de los niños de una vida más justa. Entonces yo anoté como 4 propuestas que nos deja la autora y nos habla de una escuela para todos desde la particularidad, igualdad, trabajar para el decaimiento de la desigualdad y saber que hay distancia pero no abandono. Muy bien, muy bien. Muy bien, Noelia. Ahí, bueno, tenemos 3 pedagogas, 3 profesionales de la educación, que hablan de educación, y es importante ahí cómo cobra relevancia el concepto de educación, ¿sí? Justicia social, las inequidades, las desigualdades. Es fuerte la palabra esa en toda la trama de discursos pedagógicos que están en el tejido actual del debate. Y en ese debate empezamos a visibilizar las desigualdades fuertemente, que no surgen hoy, ¿sí? Las desigualdades no surgen hoy, han estado y están presentes, ¿sí? Entonces, es una manera de que hoy en día las podemos observar, palpar, a partir de la vivencia y el acceso a la educación, ¿sí? El acceso a la educación hoy está en debate, la posibilidad de acceder a un recurso que me permita comunicarme con mi docente, con la escuela, con una formación particular. Sale, pero en la época en la que estamos transitando la presencialidad, las desigualdades, las inequidades, las injusticias sociales también estaban presentes desde otro lugar, ¿sí? Muchas veces se visibilizaban en las prácticas cotidianas, en la presencialidad, en las definiciones de las instituciones, las concepciones de educabilidad que pueden tener las escuelas, los docentes, las intervenciones, las planificaciones, la planificación para lo heterogéneo, el seguimiento de trayectorias escolares en lo vivencial, en lo presencial, también tenía situaciones que generaban desigualdades e inequidades. Y hoy le sumamos otro elemento que era pues el acceso, ¿sí? Es como que al principio del sistema educativo teníamos el acceso, ¿sí? Hoy se garantiza el acceso. Estamos trabajando por el progreso, con el egreso, con la calidad, ¿sí? Y hemos retrocedido en algún sentido que los niños tienen que acceder a una propuesta de calidad. Bueno, para finalizar, María Vanessa nos va a abordar el último tema de debate, el aporte de David Edwards, ¿sí? Hola, te escuchamos. Hola, profe. Bien, David Edwards es secretario general de la Internacional de Educación en Bélgica. Y esta es una de las federaciones más grandes en temas de educación y plantea como una mirada global, no encerrada solamente en nuestro país, sino internacional como la federación de la que él es parte, ¿no? Y se da modo de conversación, entrevista con Mercedes Leal, que es directora ejecutiva de los Institutos de Formación Docente. El diálogo que ellos tienen está basado como en el trabajo docente dentro de todo este contexto de pandemia, de las desigualdades que se plantean, como es el hilo conductor entre todo lo que vienen hablando Noelia, Coti y Juli. Hay países en donde han estado sumamente remarcadas las desigualdades. Compara, por ejemplo, un país como China o Finlandia con África, en donde en China y en Finlandia
han tenido mejor acceso a todo lo que es la virtualidad, y después tenemos África, que han tenido que buscar otras maneras de poder llegar a la educación porque nadie tiene conectividad. Entonces buscan cómo intervenir en estos países. Es una federación que busca cómo intervenir para amortiguar las desigualdades. Nos hablan también de una sobrecarga en relación al trabajo docente dentro de la pandemia, puesto que se plantea un trabajo docente desde el hogar, en donde el propio docente se puede ver sobrecargado de trabajo en atender a su familia, a sus hijos, y a su vez atender a sus alumnos, que necesitan sí o sí de ellos, y las horas de trabajo se hacen más extensas. Entonces es donde entra aquí todo lo que tiene que ver con la emocionalidad del docente y cómo el Estado es responsable también de resguardar esa emocionalidad. En este papel del Estado, y es donde hacen mucho hincapié también en la conversación, puesto que plantean que el Estado debería de garantizar una educación para todos y todas, y amortizar todas estas desigualdades que se ven en tiempos de pandemia, pero que también, como bien decía usted, profe, y mis compañeras, no son de ahora, son desde hace rato, solo que en el contexto en el que estamos y la emocionalidad que lleva este contexto es como que hace que todo se note un poco más. Algo que me pareció sumamente interesante es una comparación que hacen entre la escuela pública y la privada, puesto que mediante una encuesta que realizan desde la Internacional de Educación, llegan a la conclusión que en las escuelas privadas ha habido muchos despidos y no se ven reflejados los derechos de docentes y alumnos, algo que plantean como totalmente contrario a la escuela pública, en donde sí se escucha a sí se escucha a los docentes, sí se escucha a los alumnos, y se ha tratado de mantener de la mejor manera posible la llegada de información mediante esta virtualidad, que no así en la escuela privada, donde hay muchos países que la plantean más como un negocio que como un derecho. Otra de las problemáticas que plantean está referida a, bueno, sobrecarga docente, que ya dije antes, mil disculpas, me trabo un poco, pero también le ven como su lado positivo a esto en relación al compromiso que existe por parte de los docentes para la realización de las actividades, como decía por ejemplo Juli también, ese es otro hilo conductor, el compromiso docente, para que pueda llevarse a cabo esta virtualidad. Y que si bien se plantea que, por ejemplo, Mercedes Leal, esta directora del Instituto de Formación Docente, plantea que hubo momentos, al principio sobre todo, que se notó que faltaba formación en los docentes. El Estado como que buscó que estos docentes tuviesen las herramientas para poder afrontar la virtualidad, desde plataformas, desde distintas metodologías para poder sobrellevar esta pandemia. Bien, y otro dato también que plantean es el tema de la evaluación en relación al retorno a la actividad. ¿Cómo ve Edwards el retorno a la actividad? Y este problema de acreditación que se plantea en relación a lo cuantitativo. Hay algo que a mí me resonó muchísimo, y es esto de repensar la evaluación, que es lo que se plantea también en base a cómo se han dado las situaciones evaluativas entre nosotros, e incluso en las que en los niños, en lo que podemos observar de los niños. Esto de evaluar los procesos, de repensar la evaluación para mejorar, nos dice Edward, no una evaluación cuantitativa, plantea como que hay una obsesividad por el medir. Y en realidad, lo que es más interesante es este vínculo entre el docente y el alumno, y este feedback que permite mejorar la educación, que él confía más en un docente que sea capaz de poder intervenir para mejorar la educación que en los números, que en lo medible.
y plantea como soluciones también, cree que una de las bases para poder llevar a cabo todo es escuchar, es el diálogo con los sindicatos docentes plantea, que son los principales actores en todo esto. Estoy totalmente de acuerdo con ello, puesto que si no escuchamos a los que realmente están viviendo la situación, ¿cómo voy a saber de qué manera se está llevando a cabo? Entonces, al escuchar estos sindicatos, les permite a ellos y al mismo gobierno intervenir en las diferentes situaciones. Otra de las soluciones como que plantea es la confianza en el docente, que hay que erradicar esto de que un día se enaltece al docente y otro día se lo deja de lado y se plantea que no va más, que no funciona. Que hay que como que confiar en el Estado y confiar en el docente para que pueda llevar a cabo las distintas actividades. Plantea un fortalecimiento también de la equidad, esto que nombró usted recién, de una educación para todos y todas. Y, y esto de invertir en la formación docente, para que poder facilitarles y darles herramientas a esos docentes para que puedan afrontar las diferentes situaciones que se les puedan presentar. Hay una frase que él utiliza al final para cerrar la entrevista, que la voy a traer a cotación porque me encantó. En relación a los docentes argentinos, él manifiesta que conoce la docencia argentina y los ve como creativos y comprometidos, como que han resistido a tantas cosas y que quieren construir lo mejor posible. Y yo creo que nosotros como docentes es lo que nos planteamos, ¿no? Es un ideal que al momento de elegir la profesión de la docencia, todos tenemos que buscar mejorar y a partir de todos los saberes que vayamos incorporando, poder lograr algo mejor y construir lo mejor posible para nuestros alumnos. Bueno. Bueno, Vanessa, muy interesante el análisis. Otra mirada, sí, es una mirada más orientada a comparar los países, una mirada más global, más general, y también en algún sentido enriquece el debate, ¿sí? Bueno, hemos escuchado a 4 propuestas, a 4 pedagogos, también hemos analizado y han puesto en escena opiniones, contribuciones personales que también se vinculan a la experiencia cotidiana que tienen ustedes, sea como madres de niños que están en situación escolar o sea en situación de estudiantes, y también las interpela permanentemente. Bueno, vamos a dar por finalizada este debate y la verdad que la riqueza conceptual, el debate en el campo pedagógico que han realizado ha sido muy interesante y muy significativo.